Como en el circo histórico los payasos nunca descansan, esta semana el gobierno de Gustavo Petro también nos dio mucho de qué hablar, comenzando por ese maravilloso discurso en la ONU. Un discurso donde no solo le confirma al mundo que tenemos un serio problema con el narcotráfico, sino que ahora parece que nos gobierna un narcotraficante, o al menos alguien que tiene muchos intereses económicos en los cultivos de coca. Porque ¿qué otra respuesta podemos encontrar frente a la amplia defensa que hizo Gustavo Petro a la cocaína, a la coca y a los narcotraficantes? Y si creen que yo soy el único que lo piensa, veamos lo que dicen algunos medios internacionales. Y ahora les contamos la tontería del día. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Es alucinante. Gustavo Petro, presidente de Colombia, en Naciones Unidas, está diciendo que la cocaína no es tan mala. El presidente de Colombia está diciendo que se ha criminalizado injustamente la cocaína y que los malos de verdad son el carbón y el petróleo. O sea, las herramientas que permiten que la economía funcione. Pero la economía no. A la economía se la ha criminalizado. Y es el presidente de Colombia. En España lo titularon la tontería del día. Y en Argentina... Sí, el nuevo presidente de Colombia. Gracias, chicos. Gracias, Diego, como siempre, un placer. Ya está Eduardo Feynman con nosotros y todo su equipo. ¿Cómo va? No me sorprende en absoluto, ¿no? Estás hablando de un narcoterrorista, ¿no? Que llegó a la presidencia de la República. El tipo vendía la cocaína. ¿Qué quiere que te diga que es mala? Claro. El tipo te la vendía. Te la vendía a toneladas. Claro, sí. ¿Entendés? Es una cuestión de marketing. Estamos hablando de un narcoterrorista, el tipo ese. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Un tipo que tiene las manos, el cerebro, la mente, el espíritu manchado de sangre, de muerte. Como un tonto y un narcotraficante es la imagen que se formó Petro en la comunidad internacional. Algo no muy diferente a lo que pensamos en Colombia de él, ¿no? De hecho, somos millones de personas que pensamos cosas bastante similares e incluso peores de este señor. Pero es que si Gustavo Petro va y dice en la ONU que pobrecitos los cocaleros, que pobrecitos los consumidores, que pobrecitos los narcos que han sido criminalizados injustamente por el imperio, por los poderosos que dictaminaron que la coca era mala, cuando realmente no es tan mala. Solo mata a algunos, no muchos. Mata solo a algunos por sobredosis. Unas muertes que no importan. Bueno, eso es lo que uno puede concluir del discurso de Petro. Pero como desafortunadamente no solo los muertos por sobredosis cuentan como consecuencias de las drogas, sino que hay un degenero social. O si no, vayan y miren las ciudades de Estados Unidos donde más se consume droga, como están. Y no es por el narcotráfico, sino por el hecho en sí de consumir la droga. Las imágenes que estamos viendo no es producto de una guerra del narcotráfico y entre carteles. Estamos viendo el producto de consumir la droga, las consecuencias de consumir drogas, de permitirlo, de que es que tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero miren, esto es lo que termina esas personas que les da esa libertad de supuestamente tener un libre desarrollo de la personalidad. Y por más que la droga se legalizara, estas imágenes no cambiarían, no mejorarían. Al contrario, empeorarían, porque hay muchas personas que hoy en día no consumen droga, no porque no tenga curiosidad, sino porque le tienen miedo a los problemas legales que esto atrae. Eso que cada vez, pues, los problemas legales para los consumidores son menos, porque al parecer los consumidores, los drogadictos son víctimas. No, bueno, sí, son víctimas de sus propias decisiones, pero no son víctimas de nadie más. Ahora, Gustavo Petro enfoca su discurso diciendo que es en pro de cuidar el medio ambiente, de cuidar la selva. Pero si es precisamente la selva el lugar donde más cultivan la droga, los mayores deforestadores de este país son los narcotraficantes. Y aunque se legalizara la droga, se necesita ese terreno y probablemente sea mucho más terreno el que se necesitara para poder cultivar toda esta coca. Entonces el problema de la deforestación no mejora dejando de combatir el narcotráfico ni legalizando las drogas. Al contrario, puede llegar a empeorar.
Ahora, si hay un argumento que a mí me emberraca de todos los defensores de la droga, es decir, que se debe legalizar porque la lucha contra el narcotráfico se perdió. Llevan tantas décadas combatiendo el narcotráfico y no se ha mejorado nada. Pero es que si aplicamos la misma lógica absurda de decir eso, podríamos decir lo mismo de la violación, de la trata de blancas, del robo, del sicariato, del homicidio. Como todo eso se ha perdido, el combate se ha perdido porque las cifras no bajan, entonces legalicémosla. Ahora, saliéndonos un poco del tema de la droga, también una parte de su discurso se enfocó en el consumismo. Y es gracioso, ¿no? Porque él tiene unos zapatos que valen millones de pesos, un reloj de $20,000 y su esposa en Nueva York fue a comprar un pantalón que valía más de $1,000. O sea, casi 5 millones de pesos. Los que luchan contra el consumismo se compraron. Pero bueno, esa siempre ha sido la hipocresía del pacto histórico. Recordemos que Petro dice que si la gente gana más plata, consigue plata, entonces se vuelve de derecha, comienzan a vivir como en Miami y se acaba el mundo. Pero cuando son los hijos de Petro, cuando es Gustavo Bolívar, los hijos de Gustavo Bolívar, bueno, los hijos o los miembros del pacto histórico son los que van a Miami, gastan más de $1,000 en una prenda de ropa, entonces ahí sí no se acaba el mundo, porque los únicos que tienen derecho a ganar buena plata, a viajar y a gastar lo que se les dé la gana, en lo que se les dé la gana, son ellos. Pero si usted es pobre, usted tiene que ser pobre, o si no destruye el mundo. Pero bueno, Petro está enfocado en ayudar a aquellos que votaron por él, aquellos que lo pusieron en la presidencia. Y aquí tenemos dos claros ejemplos. El primero es la definición, el retrato perfecto de un petrista. Y como pudieron ver, este miembro de los jóvenes Petro está trabajando, está ya llevando a cabo su emprendimiento. Y es por eso que Gustavo Petro lo va a premiar con un bono de 800,000 pesos para que siga robando con más ganas. Porque es que hay que ayudar a estos jóvenes Petro. Y el segundo grupo de personas que lo ayudaron a llegar al poder es a los que él piensa ayudar. Y entre ellos está Iván Márquez. Porque pobrecitos ellos, les pusieron una trampa, les pusieron cocaína y el primer pensamiento que tuvieron fue, pues vamos a venderla a los Estados Unidos, pobrecitos. ¿Cómo se les ocurre? Es como si le pusiéramos un niño cerca de Garavito o cerca de Tornillo. Pues si lo violan, no es culpa del violador, es culpa de la persona que puso el niño cerca de ellos. O es como si dejáramos una botella de trago o una mujer cerca de Ale Flores. Si se toma la botella de trago y le pega a la mujer, no es culpa de Ale Flores. No es culpa de este senador del pacto histórico. Es culpa del que puso la botella y dejó a la mujer cerca de Alex Flores. O es como el que dejó cerca de 210,000 millones de pesos cerca de Ospina, el alcalde de Cali, y de sus amigos. Pues él qué culpa tiene. Él a la final terminó comprando televisores de 43 millones de pesos, sillas de 17 millones de pesos y de videobin de, déjeme ver, perdón, 763 millones de pesos. Y como al pacto histórico y a sus partidos aliados les gusta romper récord, como pudieron darse cuenta, los 70,000 millones de audines se quedaron en pañales frente a los 210,000 millones del pacto histórico. Y como estamos en Colombia, ya tenemos unidades de medida para la corrupción. Una audineada corresponde a 70,000 millones de pesos, pero una ospinadeada corresponde a 210,000 millones de pesos. Y solo démosle unos mesecitos al pacto histórico y verán como esas medidas de corrupción pues irán aumentando poco a poco. Porque es que apenas llevan un mes larguito, todavía no les ha dado tiempo de robar todo lo que están acostumbrados a robar. O si no, miren a Petro en la alcaldía de Bogotá. Lo más probable es que en 4 años podamos ver que Iván Duque y sus amigos no robaron tanto como Petro y sus amigos. Después de todo, ya hemos podido ver que Petro no tiene ningún problema en poner paracos, parapolíticos y corruptos en puestos de importancia dentro de su gobierno. Solo que la gran diferencia de Iván Duque con Petro es que Iván Duque no tenía un ejército de influencers lameculos que le tenían la lengua tan adentro en la cavidad rectal como si lo tiene Petro para que le enmascare las cosas.
A propósito, ¿no será esa la causa de que Petro viva con diarrea toda hora? Por tener tan adentro la lengua de Físico Impuro, de Lalis, de Levi, de Don Izquierdo, porque es que se la pasan lamiéndole tanto la cavidad rectal a Petro que de pronto y eso es lo que le está ocasionando los problemas intestinales a Petro. Pero dejemos esto ya por acá. Oiga, esta semana Irene Vélez no cometió ninguna de sus cagadas habituales. Lamentablemente no pudimos ponerle nuevamente el sello a la incompetencia y la estupidez Irene Vélez a Irene Vélez. Y no se le olvide compartir este video en todas las redes sociales para ir creciendo cada vez más rápido y que nuestra voz no se vea opacada por aquellos que le tienen la lengua bastante adentro en la cavidad rectal de Petro.